compartiéndoles este video desde una plantación de cacao en Puerto Quito. Les vamos a comentar cómo es el proceso que aquí hacen para cosechar el cacao. Primero, una vez que se identifica cada 15 días promedio las mazorcas más maduras, se las cosecha y se amontona en ciertas partes de la finca. Generalmente se pone en el suelo. Ahí en el piso las mazorcas que más maduras están. En esta plantación hay matas o arbustos, cacao nacional y cacao injerto. Algo interesante a saber es que el cacao injerto carga desde abajo, desde la base del arbusto. Se sabe que hasta 30 a 40 mazorcas por cargada. El cacao nacional, en cambio, es prácticamente como un árbol bastante grande y carga desde las ramas superiores, no en el tallo. Así es la manera como se cosecha el grano fresco de cacao. Una vez que las mazorcas han sido acumuladas en un punto para ser desvainado, de alguna manera se puede decir, lo llaman picar cacao. Así es como se conoce este proceso. Picar cacao hay que hacerlo con guante, con un machete pequeño afilado y con mucho cuidado de no picarse los dedos también. Bueno, así es como queda la cáscara después de un tiempo, de unos meses que ya se desintegra, se convierte en abono para, por ejemplo, en este caso, una nueva mata, un nuevo arbusto de cacao. Es importante caer en cuenta que, por ejemplo, aquí hay una mata de una palma y cuando hace sombra a un arbusto de cacao, prácticamente carga muy poco o casi nada. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de esto. Y de acuerdo a estudios que hemos visto, el cacao necesita bastante sol. Y en este caso es una mata de cacao que está cerca o debajo de una palma. Y no le permite el paso total de sol. Y prácticamente en este caso al menos casi no tiene cargado nada de fruto. Y en este caso acá tiene muy poco, se ven muy pocas mazorcas de cacao. Aquí se ve otro caso similar. Una mata de cacao injerta que no ha tenido mayor carga de fruto, prácticamente no se ve nada, es porque tiene presencia de palma y eso le tapa la entrada de luz solar y aquí igual, ¿no? Aquí hay otra palma también que impide el paso de luz solar. Aquí tenemos un caso interesante también para compartirles de cómo identificar el cacao nacional con el cacao injerto. El cacao injerto carga desde la base prácticamente del arbusto y tiene varios brazos que se abre como, como un arbusto. Se abren varias ramas a los lados y carga desde la base. En cambio, el cacao nacional se nota que es prácticamente como un árbol, un solo tallo y carga desde los brazos superiores ya bastante alto. Esta es una diferencia interesante en saber cómo es la mata de cacao nacional, que así lo llaman aquí, y también la mata de cacao injerto. Y de acuerdo a experiencias aquí en Puerto Quito, lo interesante es sembrar
la variedad CCN51, que es un injerto con tallo de cacao nacional y un injerto de otra variedad. Aquí, por ejemplo, en esta mata o arbusto de cacao injerta, porque tiene varios brazos desde la parte baja, también podemos ver que se ha abonado con cáscara de café, cáscara después de la cosecha y selección de café. Es también una manera natural de abonar sin químicos. Aquí tenemos otro caso, abonado con cáscara de café después del proceso de recolección y cosecha de café. Otro dato interesante del mundo del cacao es que para sembrar se toma una referencia y se tiempla una piola y se va sembrando los arbustos del cacao aproximadamente cada 5 metros con una piola para que todo quede en orden el sembrío, como ellos lo llaman aquí, las calles de sembrío o caminos de cacao. Aquí tenemos también de paso el caso de que ya cosecharon y después de varias semanas ya las cáscaras se descomponen y se nota que aquí hay un arbusto de cacao injerto, porque tiene varias ramas desde la base y carga prácticamente desde abajo las mazorcas de cacao. También se nota que en este sector se tiene bien fumigado para que las hierbas que prácticamente no conviene con la fumigación muera, ¿sí? Y en este caso, por acá notamos una gran diferencia. En cambio, en este lado no se ha fumigado últimamente y hay bastante presencia de hierba. Entonces, eso es importante en un sembrío de cacao, saber que es necesario fumigar o chapear también cada cierto tiempo, dependiendo del crecimiento de la hierba que no conviene, que a ese proceso se lo llama también el chapeado de cada 15 días, cada 20 días, dependiendo de la necesidad del corte de la hierba que no conviene para que se mantenga limpio todo el área de los sembríos del cacao. Aquí se ve sembrado ordenadamente, se ve también que ha sido chapeado y también fumigado el suelo y tiene un efecto adicional que se puede identificar fácilmente, por ejemplo, si es que hay presencia de culebras, que en el caso cuando se fumiga prácticamente es nula, ¿no? Porque no hay presencia de culebras. En cambio, cuando no se fumiga, siempre hay arbustos y hay la posibilidad de que haya culebras, ¿no? Generalmente la X es la que más presencia hay aquí en el sector de Puerto Quito, que hemos encontrado unas pequeñas de unos 30, 40 centímetros y me comentan que hay unas grandes de hasta 2 y 3 metros. Aquí, por ejemplo, se ve que se dejó, después de podar una palma, se dejó hojas. Estas hojas se descomponen, pero también hay el riesgo de que aquí haya culebras ahí debajo. Entonces eso hay que tratar de evitar siempre en lo posible. Aquí el caso de un arbusto de cacao nacional, porque se nota que es un solo tallo. Muy poca carga, se ve muy poca presencia de cacao, es porque tiene la sombra tanto de esta palma como de esta palma y no le permite el paso del sol. De paso ahí vemos el paso majestuoso de una de las aves y tanta biodiversidad que hay aquí en Puerto Quito. Seguimos comentándoles, aquí hay un arbusto de cacao nacional, es decir, un palo central y de ahí se abren las ramas. Al proceso de limpiar los alrededores del arbusto de cacao, de la mata de cacao, se le llama coronar. Aquí en este caso pues se ha limpiado todos los alrededores a un aproximado de 80 centímetros. A eso se le conoce como coronar. Un abrazo, seguimos transmitiendo, larga vida a todos. Seguimos haciendo más videos.